1. Datos bibliográficos. Las dudas sobre Joaquín Archibaldo Guzmán Loera comienzan desde el momento en el que se quiere precisar su fecha de nacimiento, ya que algunas fuentes afirman que nació en la ciudad de Culiacán el 4 de abril de 1957 y otras que lo hizo el 25 de diciembre de 1954 en La Tuna, Badiraguato. Su característica física más obvia fue la que le dio el apodo, ya que Chapo hace referencia a una persona de baja estatura, como en el caso del narcotraficante, que mide 1,68 metros. Nació en una familia humilde, hijo de Emilio Guzmán Bustillos y María Consuelo Loera Pérez. La familia se dedicaba a cuidar el ganado en un rancho, como mucha gente de La Tuna, aunque otras fuentes afirman que su padre también estaba metido en el negocio de la droga. Tiene 2 hermanas y 7 hermanos, aunque 3 de los hermanos murieron jóvenes por causas naturales. Su educación se vio interrumpida ya que el Chapo se puso a trabajar con su padre. Dado que la escuela más cercana se encontraba demasiado lejos, Guzmán tuvo profesores que iban impartiendo clase por los pueblos, por lo que se puede afirmar que no recibió una educación de calidad. Se cree que de joven fue maltratado por su padre y su carácter se endureció dado que debía también defender a sus hermanos. Por otro lado, su madre era su mayor apoyo emocional. Este ambiente en el que creció hizo que se metiera en el negocio del cultivo de opio, una práctica común entre los lugareños. A los 15 años ya tenía su propia plantación para costear los gastos de la familia, dado que su padre se lo gastaba todo en alcohol y mujeres. Su mala relación él hizo que éste le echara de casa, por lo que se fue a vivir con su abuela. A los 20 salió de Badiraguato a través de su tío Pedro Áviles Pérez, quien estaba envuelto en el negocio de la droga. Entró en el cártel de Guadalajara y su mentor fue Miguel Ángel Félix Gallardo. Allí tuvo como responsabilidad principal la supervisión del transporte de los alijos de marihuana y cocaína hacia Estados Unidos. Ya por entonces era estricto en las entregas y no dudaba en disparar al responsable de algún error en la logística. Desde que empezó en el negocio comenzó a consumir, pero, a medida que sus responsabilidades fueron aumentando, dejó las drogas de lado, una tendencia poco común entre los capos, que normalmente se comportan de manera ostentosa y consumen su propio producto. Guzmán era discreto. 2. Carteles de Sinaloa. El cartel de Sinaloa es considerado el más poderoso de todo México. El cártel fue creado tras la detención de Miguel Ángel Félix Gallardo, líder del cartel de Guadalajara y maestro del Chapo Guzmán. Una vez que el cártel de Guadalajara se disolvió, el Chapo fundó el de Sinaloa desde Culiacán. El cartel maneja más del 40% de la droga que se transporta a Estados Unidos y opera en lo que se denomina como el Triángulo Dorado, formado por Sinaloa, Durango y Chihuahua. También ha peleado por otras localizaciones, que para los narcotraficantes se denominan plazas, como los puntos fronterizos con los Estados Unidos que dan paso a los camiones con droga y que facilitan el acceso a las diferentes carreteras estatales que recorren los Estados Unidos en su totalidad. El cártel sinaloense contaba con su propio cuerpo armado llamado Gente Nueva, creado en 2007 en Veracruz, y que ahora se da a conocer como los Antrax, un cuerpo que está formado por sicarios entrenados de la misma manera que lo están las fuerzas militares. La audacia del Chapo hizo que se uniese a El Mayo Zambada y a Juan José Esparragoza el Azul para formar la Federación Sinaloense. Narcoviolencia, 2015, el poderío de la organización fue valorado en $3.000 millones, una cantidad que catapultó a su líder a la lista de hombres más poderosos del mundo según la revista Forbes, que valoró su fortuna en $11.000 millones. La información sobre la presencia del cártel en el resto del mundo varía dependiendo de la fuente, pero se estima que la organización está presente en al menos 40 países, lo que indica que la estructura es mucho más grande que su líder y por lo tanto capturar al Chapo no es terminar con un cártel que, según se cree, seguirá en manos de Ismael El Mayo Zambada. El periódico afirma que solo la desarticulación de la infraestructura financiera del cártel podrá acabar con el mismo. Como dijo el Chapo a Sean Penn: el día que yo no esté, no se acaba el narcotráfico. 3. Fuga y captura. Antes de su captura en 1993, el narcotraficante más poderoso de México fue apresado en 1991, pero fue puesto en libertad tras sobornar con $100.000 al jefe de la policía judicial que le retenía. Garduño, 2015, el Chapo fue capturado por primera vez el 9 de junio de 1993 en Guatemala y hasta el día siguiente no fue entregado a las autoridades mexicanas en Talismán. Fue acusado de haber matado al obispo Juan Jesús Posadas Ocampo en un tiroteo entre bandas de narcotraficantes.
Una vez en tierra mexicana fue trasladado a la prisión de Almoloya de Juárez, donde tenía que cumplir con 20 años de cárcel por delitos contra la salud, asociación delictuosa y cohecho. Su traslado a Puente Grande se produjo el 22 de noviembre de 1995, donde permaneció hasta su primera fuga el 19 de enero de 2001. Su primera fuga tuvo lugar una vez que se pasó lista a los 508 presos del módulo. Una vez hecho el acto de presencia, se trasladó hasta las dependencias de lavandería, donde se introdujo en un carro de ropa sucia que salía de la cárcel y en el que atravesó 6 controles. Fue tras esta fuga cuando las autoridades destinadas a combatir el narcotráfico se dieron cuenta de que el Chapo Guzmán contaba con autoridades federales, estatales y municipales entre sus filas. Entre la primera fuga y su segunda captura hubo 5 falsas capturas en 2003, 2007, 2010 y 2012. Antes de su segunda detención, los cuerpos de inteligencia recibieron noticias de que el Chapo había adquirido un rancho en Sánchez Celis, en Culiacán, y fue allí donde quisieron apresarlo en un principio. El complejo estaba completamente nuevo y se piensa que su objetivo era el de ofrecerle a su familia una residencia sin muchas armas y tranquila. Sin embargo, las autoridades no se encontraban operativas para atacar el objetivo, por lo que no tuvieron tiempo de asaltarla cuando el Chapo estuvo allí, lugar al que, curiosamente, no volvió. Su siguiente destino fue Culiacán, donde alternaba de vivienda con la misma frecuencia que cambiaba de zapatos. Allí se sentía cómodo, por lo que las fuerzas gubernamentales le presionaron para que saliese del lugar, aumentando la presencia de patrullas. En una ocasión localizaron al Chapo en una vivienda en la calle de Río Maya, pero las dificultades que se encontraron al entrar permitieron que el prófugo escapara a través de un complejo laberinto de túneles de 3 kilómetros que comenzaba debajo de la bañera. La segunda captura, denominada Operación Gárgola, tuvo lugar el 22 de febrero de 2014 a las 6:40 de la mañana, gracias a la colaboración de las fuerzas mexicanas y estadounidenses en el apartamento 401 de la Torre Miramar, un hotel balneario de Mazatlán. Hasta el momento de su captura, el Chapo llevaba 13 años prófugo. El narcotraficante se encontraba en el apartamento con 2 de sus 4 mujeres y sus 16 hijos. La segunda fuga del Chapo tuvo lugar en la cárcel de máxima seguridad del Altiplano, el 11 de julio de 2011, 17 meses después de ser apresado por segunda vez. La huida se produjo a través de un túnel de 1500 metros que conectaba con el plato de ducha de la celda del narcotraficante. Según varios diarios, el narcotraficante veía la televisión desde su iPad mientras se oían los golpes que sus lacayos producían mientras acababan el túnel, lo que ha levantado sospechas en torno a la vigía del prófugo, que al parecer no tuvo en cuenta dichos golpes. Fue a las 20:51 del 11 de julio cuando se oyó un desprendimiento que fue seguido de la huida de Guzmán. La fuga pasó desapercibida durante 25 minutos hasta que a las 21:17 los funcionarios de la prisión activaron el código rojo. La fuga tuvo como consecuencia la detención de más de 30 funcionarios de la cárcel, incluidos altos cargos. El túnel hacia su libertad desembocaba en una vivienda desde la que fue escoltado hasta el aeródromo privado de San Juan del Río, en Querétaro. Desde ese momento, el líder del cártel más prolífico de México se dirigió hasta su tierra natal, Sinaloa, donde tenía una relación de vasallaje fiel con los lugareños, a los que protegía. Las fuerzas del Estado mexicano y de Estados Unidos desplegaron un operativo que incluía drones para dar caza al narcotraficante en los pueblos asilados de Sierra Madre. Allí en Sinaloa, el Chapo cuenta con un amplio conocimiento del territorio, la lealtad de los locales y numerosos sicarios que le protegían. La tercera captura tuvo lugar el día 8 de enero de 2016. El operativo se puso en marcha cuando Kate del Castillo, actriz de origen mexicano pero con nacionalidad estadounidense, se mostró públicamente a favor del narcotraficante. Su postura le puso en el punto de mira de la inteligencia norteamericana, que decidió vigilarla desde agosto del 2014. La vigilancia dio frutos al descubrir las reuniones que la actriz mantenía con los abogados del Chapo, en las que la artista asesoraba al narcotraficante en su sueño de ver su vida en el cine. Tiempo después, la actriz viajó a México para presentar su 8 marca de tequila, Honor del Castillo, y allí se encontró con el actor norteamericano Sean Penn el 2 de octubre de 2015. El actor también fue registrado por la inteligencia norteamericana. Según el testimonio del actor y periodista de la revista Rolling Stones, él y Kate del Castillo se citaron en el Hotel Villa Ganz en Guadalajara, viajando hasta un complejo turístico en Nayarit, donde fueron recogidos en un jet privado del narcotraficante, que los trasladó a una residencia en las montañas de Durango y Sinaloa.
4 días después la Marina intentó capturarle en esa misma residencia sin éxito ya que escapó usando como escudo a una niña. Para evitar su captura se adentró en la Sierra Madre donde no vio alterada su paz. Sin embargo, el narcotraficante decidió volver a la civilización en su casa de los Mochis, a 3 horas de Sinaloa, donde ya se había producido un intento de captura en julio de 2015. Es allí, durante la Operación Cisne Negro, cuando fue localizado por la Marina que asaltó la residencia tras un previo enfrentamiento con los sicarios que protegían a Guzmán. Mientras sus sicarios iban pereciendo, él escapó por un túnel excavado detrás de su armario junto con su segundo de a bordo, el Cholo Iván. El túnel accedía al alcantarillado, por el que transitó 15 metros hasta que subió a la superficie y robó 2 coches. Pese a haberle ganado tiempo a la Marina, el Chapo fue detenido por el segundo equipo policial del operativo, que le trasladó hasta un motel en el que intentó extorsionar a los que le retenían. Fue el mismo presidente de la República, Peña Nieto, el que anunció vía Twitter la detención.